Bendiciones a todos, me alegra mucho, pero mucho poder saludarlos. Y le doy gracias a Dios por la vida de ustedes, también por el equipo que me acompaña aquí. Estos últimos días he estado un poco afectado de mi garganta, pero igual, aquí estamos con este deseo ferviente de estudiar la palabra de Dios en este tiempo, de la Biblia y solo la Biblia. Los bendigo y ruego al Señor siempre que los bendiga a ustedes y los prospere. Agradezco su oración permanente por nuestro ministerio, por nuestro trabajo misionero y por todo lo que Dios nos permite y nos llama a hacer para su obra. Hoy vamos a concentrarnos a mirar al libro del profeta Isaías. El libro del profeta Isaías, capítulo 26, versículo 3. Si usted tiene una Biblia a la mano, hay algunos que tienen un lápiz, un cuaderno y anotan y hacen anotaciones especiales, pues está bien. Si no tiene una Biblia a la mano pero quiere escuchar, entonces no se preocupe que aquí van a aparecer los textos que leemos ahí en la pantalla. Así que iniciemos. Dice el texto de Isaías capítulo 26, versículo 3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Escúchelo. Dios dice que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento persevera en Él o se mantiene firme en Él, porque Él confía en Dios. Debo decirles, usted que me está viendo seguramente en otro país, que yo vivo en un país, en Colombia, que ha vivido en guerra los últimos 60 años. Desde que yo me reconozco, este país ha vivido en medio de la guerra. Guerras de guerrillas, las chusmas de hace muchos años. La violencia ha sido el factor determinante de este hermoso país, porque Colombia es un país hermoso. Los gobiernos han tratado de conseguir la paz utilizando un sinnúmero de estrategias y en todas, absolutamente en todas, ha fracasado. Ha cedido espacios, ha cedido terrenos, ha tomado dineros de los impuestos, de los erarios públicos, ha tomado para ayudar, para apoyar. Ha tenido que transigir en muchas cosas, pero no hay paz en Colombia. El último proceso de paz hace casi ya 8 años, hoy, y debo decirles que con todo el premio Nobel de la Paz que se ganó nuestro presidente, en Colombia no hay paz, al contrario, hay más violencia hoy que antes. Por eso este versículo es tan importante. Por eso estudiarlo es tan importante, porque la gran pregunta sería, Pastor Trejos, y entonces ¿en qué radica la paz? ¿Cuál es la clave de esto? Miren, yo he leído la Biblia desde niño, la he estudiado, y creo que de este capítulo 26, el versículo 3 es el versículo más repetido y memorizado que pueda existir. Supongo que es posible que sea el más repetido o el más aprendido del libro del profeta Isaías. Pero el texto dice que Dios guardará en perfecta paz a aquel que piensa en Él constantemente. Oigan eso. Ahí hay unas condiciones. Dice que Dios guardará en perfecta paz a aquel que piensa en Él constantemente y además dice que confía en Él. Esto es importante. Como cristianos, los que somos cristianos, pues nosotros contamos con algo que es excepcional. Es que nosotros mantenemos una paz interna, una paz interior. Nosotros tenemos una paz que en muchas ocasiones a esta humanidad no le llega, que no la tienen. Además, la buscan desenfrenada y alocadamente, la buscan frenéticamente. ¿Qué es lo que dice este texto? Este texto lo que dice es que la paz perfecta es posible aquí y ahora. Eso es lo que dice el texto. La paz es posible aquí y ahora. El Señor la proporciona a quienes tenemos la mente centrada en Él, a través de la confianza en Él. Debo decir, y usted lo sabe,
La paz perfecta no es un estado sin ninguna ansiedad. Y mucho menos la paz perfecta es vivir una vida siempre fácil y perfecta. No, no es así. El profeta Isaías habla aquí de la paz interior. Sí, hoy estaba hablando con alguien en una asesoría y me decía, Pastor Jorge, tú ves, me ves por fuera. Yo tengo mi sonrisa, mi alegría y me visto de tales y todo el mundo cree que soy una persona feliz. Pero me decía, nadie sabe lo que está dentro de mí. Un desasosiego, una intranquilidad, un desespero terrible. No puedo tener paz. Aunque aparento tener paz, en mi interior, decía, en mi interior tengo un desespero permanente. Bueno, un poco me llevó precisamente a compartir con ustedes este versículo, porque cuando el profeta habla, cuando Dios nos habla, está diciendo que Él guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento siempre está en Él y que además persevera en Él, porque en Él nosotros hemos confiado. ¿Qué significa entonces este texto? Significa ser fieles en el pensamiento. Significa que nuestra mente está fija en algo. Está firme en la confianza que tenemos en Dios. Sí, la Biblia habla de esto. El libro de los Salmos, en el Salmo 115, el versículo 9, el 10 y el 11. Escuchen lo que dice. Oh Israel, confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Oigan eso. Hay un llamado en este salmo, en esta poesía enorme y maravillosa. Hay un llamado al pueblo de Israel primero a confiar en Dios. Toda la historia del pueblo de Israel está en un sube y baja permanente. Un día sí, un día no. Tremendas victorias, grandes victorias, pero luego grandes derrotas, grandes decepciones. Luego, el mismo Salmo le habla a la casa de Aarón. ¿Quién es la casa de Aarón? Pues la casa sacerdotal. Los líderes religiosos, los líderes espirituales les dice, ustedes, casa de Aarón, confíen en Dios, confíen en Dios. A veces nosotros mismos que asistimos a las personas desde la perspectiva espiritual, en la vida espiritual, entramos en algunas crisis también. ¿Por qué desconocerlo? Pero también al final habla del pueblo en general, al pueblo en general. Todos los que conocen a Dios confíen en Él. A los que aman a Dios, nosotros debemos aprender a confiar. No es nuestra vida como la ola, dice Santiago que el que duda es semejante a la ola del mar. Hay momentos en que está abajo y luego arriba y luego vuelve a bajar otra vez. No es la vida nuestra siempre eso. ¿Qué es lo que roba nuestra paz? ¿Qué es lo que roba nuestra tranquilidad? ¿Saben qué es? Un altibajo de fe espiritual. Hoy confiamos mucho, pero mañana no. Podemos llegar a la misma condición del profeta Elías. Acaba de ganar una tremenda batalla, una tremenda victoria. Dios hace que descienda fuego sobre el holocausto y 400 y pico de profetas fueron muertos. Y luego entra en una tremenda depresión y va y dice, me quiero morir, y se va a un lugar allá esperando morirse. ¿No es un poco la semblanza de nuestra vida? Hoy hemos recibido una bendición de Dios y decimos, Dios, gracias. Señor, tú eres maravilloso, tú eres glorioso. Pero mañana nos enfrentamos a otra adversidad, a una adversidad, y entonces se nos olvida que Dios nos dio una tremenda victoria. ¿Saben por qué? Porque en nosotros hay una indecisión. Más bien, digamos, no hay una seguridad en la palabra que nosotros leemos, en la palabra que nosotros escuchamos. Miren esto. Téngalo claro cuando nosotros reconozcamos a Dios ante todo y sobre todas las cosas,
podemos andar en su perfecta paz. Jesús dijo, el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero, ¿cómo andamos? Hoy una gran victoria, gloria a Dios, aleluya, aplaudimos, levantamos las manos, cantamos, adoramos, gritamos, queremos morirnos por la causa del Señor. Pero el otro día, como en el caso de Elías, después de haber visto descender fuego del cielo, consumir el holocausto, mandar a matar los profetas, una mujer, Jezabel, dice que lo va a matar y él entra en crisis. Por eso es que no tenemos una verdadera y una completa paz, porque tenemos un desconocimiento de lo que Dios ha dicho. Tenemos que entender que la perfecta paz no depende de lo que sentimos, sino de lo que creemos. Hay mucha gente cristiana buscando lugares para sentir. No, es que aquí siento, aquí siento, aquí siento. Claro, es que la alabanza, yo siento. Bueno, usted se va a un concierto de Marc Anthony o se va a un concierto de salsa y también siente. Usted casi involuntariamente se le mueven los pies, se le mueven las piernas. Usted quisiera bailar, así no supiera, así fuera un palo de escoba. Nosotros no vivimos por lo que sentimos. Si usted anda buscando una iglesia por lo que siente, qué equivocado está. No es donde más griten, no es donde más fuerte sea la alabanza, no es donde mejor cante el cantante. No vivimos por eso. Vivimos por lo que creemos. Eso es lo que nos da la perfecta paz. Lo que creemos. ¿Qué se requiere entonces? Se requiere que tengamos claro qué es lo que creemos. Si usted ya es bautizado y se bautizó en una iglesia cristiana, o los que se han bautizado, a los que Dios me ha dado la bendición de bautizar, ¿recuerdan estas preguntas? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Sí, pastor. ¿Crees que Jesucristo vino en carne? Sí, pastor. ¿Crees que Jesucristo murió por nuestros pecados? Sí, pastor. ¿Crees que Jesucristo resucitó de los muertos y que está sentado a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros? Sí, pastor. ¿Crees que Jesucristo volverá otra vez a levantar su iglesia? Sí, pastor. Entonces, sobre esos principios que tú crees, entonces yo te digo, hijo, de acuerdo a tu declaración de fe, te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y te meto en el agua y en esa simbología vuelves a resucitar. Es de acuerdo a lo que crees, no de lo que estás sintiendo. Entonces, Pastor Trejos, ¿y cuál es el significado espiritual de ese concepto de firmeza? Bueno, déjame mencionar algunas cosas. ¿Cuál es el significado espiritual de nuestra firmeza? Primero, que nos apoyamos completamente en Él. ¿En quién? En Cristo. Ese es el significado espiritual. Por eso podemos hacer estas declaraciones y decir creo, porque significa espiritual para nosotros que nos apoyamos no en nosotros, sino en Él. No en nuestras palabras, sino en las palabras de Él. No en nuestros actos, sino en lo que Él ya hizo por nosotros. Segundo, que sin importar lo difícil que sea o lo caótica que sean las circunstancias que vivimos, nosotros podemos creer que Dios nos ayudará a atravesar la tormenta. ¿Se acuerdan ese pasaje hermoso de los discípulos en la barca, atravesando al otro lado, Jesús durmiendo en un cabezal, se levanta una tremenda tempestad y ellos se van, maestro, me despierta, ¿no te das cuenta que perecemos? Y les dice, ¿acaso no tienen fe? ¿No saben que yo voy aquí? ¿Por qué perder la paz en medio de la tormenta y en la situación caótica? Si la palabra de Dios, la Biblia, dice que Dios estará con nosotros todo el tiempo. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué desconfiar si ya vimos a Dios obrar y ahora entonces no creemos?
Si la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos de los siglos, que lo que hizo en el pasado lo hace en el presente y hará cosas más grandes, mucho más grandes en el futuro. ¿Cuál es el significado espiritual entonces de nuestra firmeza, pastor? Que nos mantenemos firmes en la confianza que Dios es suficiente. ¿Crees que Dios es suficiente? ¿Crees que es lo suficientemente poderoso? Yo sí lo creo. Él es lo suficientemente poderoso. Camino de mi casa o de la casa mía, aquí a la oficina de la iglesia para hacer esta grabación, venía pensando en eso. Yo decía en el camino, Señor, gracias porque te he visto orar de una manera tan sobrenatural y tan especial. Venía caminando diciendo gracias porque siempre me das más de lo que pido, más de lo que necesito, porque yo tengo más de lo que necesito. Pero he mantenido siempre la convicción que Él es suficientemente poderoso. Como dice la Escritura, dice Pablo, cuando escribe en la segunda epístola, dice, porque yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, ¿saben? Además de esto, significa que Dios se preocupa suficientemente por nosotros. ¿No dice pues la Biblia que antes de que la oración esté en nuestra boca y nuestra petición en nuestra boca, en nuestra mente, Dios ya sabe de qué cosas tenemos necesidad y que Él es fiel para suplirla? Pero ¿sabes por qué entras en esa lucha con tu paz interior? Pues porque no conoces a Dios, porque no conoces su palabra. Entonces, pastor, ¿cómo construir la paz interior desde la espiritualidad, desde lo espiritual? Te voy a decir 4 cosas y con eso termino. Lo primero es, céntrate o centrémonos en lo eterno. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque es muy difícil tener paz cuando nos concentramos en las dificultades del día de mañana. Ya hace 15 días, la semana pasada, yo estuve hablando acerca de esto. ¿Por qué te preocupas por el mañana? Vívelo hoy. No te angusties, no te estreses. No te crees una úlcera sin necesidad, una gastritis crónica. Concéntrate. Céntrate en lo eterno. No te centres en la preocupación que vendrá mañana porque dice la Biblia, cada día traerá su propio afán. San Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oye, todas estas cosas serán añadidas. Segundo, ¿cómo construir la paz desde la espiritualidad? Deja a un lado las cosas que no puedes controlar. Aprende a eso. ¿No puedes controlar una relación con un amigo? Déjalo. ¿No puedes controlar el vicio de estar pegado en las redes todo el día? Gasta 6, 7 horas en las redes y no puedo. Pues sí, tú lo puedes. Tú tienes en tu mano el control para apagar el teléfono. ¿No puedes controlar el vicio que tienes? ¿Y quién te arrastra ese vicio? ¿Son tus amigos, tus amigas? Pues deja a tus amigos. Los vicios, el chisme, el juego. Si sabes que tienes sensibilidad a convertirte en un jugador empedernido, ¿cuántos hogares se han perdido por eso? Han empezado haciendo una pequeña apuesta y han terminado vendiendo todo lo de su casa porque no son capaces de controlar. Lo que no puedes controlar, apártalo de ti. Cuando Pablo habla a los corintios, habla de la vida nueva. Y entonces, él siempre está hablando en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Te das cuenta siempre
que le preguntan a un alcohólico, ¿cómo empezaste? Y empezó siendo un bebedor social. Me tomaba una cerveza, me tomaba un trago y luego se tomaba toda la caja. Me tomaba un trago y ahora se consume 3 y 4 botellas. Empecé fumando un cigarrillo y terminé fumando bazuco. Siempre es así. Porque lo que no puedes controlar, déjalo. Y si eres cristiano, ahí está Pablo diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ya las cosas viejas, déjalas, olvídate de ellas. Buenas o malas, ahora tienes una nueva vida. Número 3, perdona a los demás, perdona. El perdón es un componente esencial de la vida cristiana. Ya en el Padre Nuestro Jesús dice claramente, perdona también nuestros pecados, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Claro. Dice, porque si ustedes no perdonan a los que se ofenden, vuestro Padre tampoco perdonará sus pecados. Y ya más adelante Pablo, cuando escribe la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 32, escuchen lo que dice. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Quién puede tener paz con el odio? ¿Quién puede tener paz con el resentimiento? ¿Quién puede tener paz odiando a alguien? Mientras el otro duerme tranquilo, tú no duermes pensando en quien odias. Mientras el otro duerme tranquilo, tú estás con el rencor que no te deja dormir. Guardar rencor causa dolor y además afecta negativamente nuestra vida. No olvides, número 3, perdona. Como Dios te perdona, perdona a los demás. Y número 4, que es el último, arrepiéntete y confía en Cristo. No pierdas de vista su presencia. No pierdas de vista ni su presencia ni su propósito. Dios tiene un propósito con nosotros. Tú no estás aquí en este mundo porque se le ocurrió a Dios tirarte ahí a ver qué pasaba. No. Cada uno de nosotros, cada ser humano que está sobre la tierra, el blanco, el negro, el alto, el bajo, el como tú quieras, el pobre, el rico, todos, hombre, mujer, no importa la raza, Dios tiene un propósito. Entonces, no olvides esto, no pierdas de vista su presencia ni su propósito. Cuando tú puedes tomar estas 4 cosas, entonces tú podrás decir, yo tengo paz interior. Y puedes decir, como Jesús, yo no les doy la paz que el mundo da, yo les doy una paz que es superior. Bueno, vayamos terminando para tener una posición firme e inquebrantable en nuestra fe que nos permita tener paz interior. Mantengámonos enfocados en las verdades de su palabra. Por eso es que Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna. Escuchemos el texto. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escucha eso. Eso es la recomendación que San Pablo, le hace a Timoteo. La palabra es útil para mantener nuestra paz. Necesitamos conocerla, necesitamos estudiarla, necesitamos memorizarla, necesitamos meditar en ella, llevarla en nuestra mente. Por eso el texto de Isaías dice, claramente, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento está conectado contigo. Persevera, porque es que esta palabra nos permite confiar más en Él. Cuanto más llenamos nuestra mente con su palabra, con sus verdades y con los principios de Dios, más firme se vive
nuestra fe. Nada más valioso para tener paz interior que conocer la palabra de Dios y tener una profunda confianza en Él. Los bendigo. Oro para que Dios les dé la paz interior, para que nazca en ustedes el deseo ferviente y permanente de escuchar, de estudiar como lo hacen conmigo y además de escudriñar la palabra en la intimidad, en su casa, en su iglesia, en el lugar donde se reúne. Los bendigo a todos. Nos vemos siendo la voluntad de Dios la próxima semana. ¿Quieres apoyar nuestro ministerio? Ahora puedes hacerlo a través de nuestras cuentas. Banco Caja Social, cuenta de ahorros 2414 04 00016. 2414 04 00016. A nombre de la Iglesia Cristiana Misionera El Sol, NID 830-128-669. O en el Banco Caja Social, cuenta corriente número 2100 40 67 785. 2100 40 67 785. A nombre de la ONG El Sol, NID 830-135-953. Más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35.